Hola, hola mi gente, bienvenidos. Iniciamos con la demanda que presentó UNIDEC al Tribunal de Ética Gubernamental a los diputados de Nuevas Ideas. Sí, así como lo oyen, otra demanda de esta organización. Ya ven que ellos prácticamente se la pasan en los tribunales y en la fiscalía, pues poniendo avisos y demandas. En esta ocasión demandan a los diputados porque supuestamente pues cometen acciones en la Asamblea Legislativa antiéticas. Escuchemos. El Tribunal de Ética Gubernamental le ponga atención a este tipo de temas, porque hasta la fecha han sido pocos y contados con los dedos de la mano los diputados que han tratado de dar transparencia publicando por ahí algunos cuadros de Excel o algunas hojas ahí publicando quiénes son los asesores contratados por ellos, pero no hay una formalidad, no hay una transparencia, no sabemos si esa información es verídica y qué pasa con el resto de diputados que todavía no se han pronunciado al respecto. En ese sentido, la denuncia formal, acatando los lineamientos y el formulario que incluso habilita el Tribunal de Ética Gubernamental para hacerlo, estamos denunciando en este caso a los diputados y diputadas de las siguientes fracciones legislativas: Nuevas Ideas, PDC y PCN. Las tres fracciones legislativas que hasta la fecha no hemos visto de manera transparente que hayan dicho cómo están utilizando ese dinero, esos fondos públicos y a quienes tienen contratados. Hemos hecho una retórica desde el día 8 de julio de este año, cuando UNIDEC empezó a exponer no solo al público, sino a las instituciones una gran cantidad de casos de corrupción del Estado. Y ahora ustedes saben que la Asamblea Legislativa es parte de ese órgano de Estado que legisla y que debería de cuidar, ser el primero que debería de cuidar, no solo cumplir la ley, sino de cuidar los fondos públicos. De lo que ya se mencionaba, del recorte de los diputados, digamos, la reducción de diputados debería traducirse, por lo tanto, en un recorte de presupuesto. No ha sido así, ha habido un aumento, y por otro lado se le recorta presupuesto a servicios que tienen que ser indispensables y fundamentales para la población salvadoreña. Ustedes saben el deterioro de las condiciones de salud del pueblo y asimismo el recorte que ha sufrido, por ejemplo, educación, la deuda a la Universidad de El Salvador y muchos otros casos que podemos seguir mencionando que son resultado de un recorte sistemático por parte del gobierno a ciertas áreas o carteras del Estado que están en función o que deberían de estar en función del desarrollo integral del pueblo salvadoreño. Solamente le vamos a hacer la actividad personal. Muy bien, gracias. Ya se lo tengo de decir. Muy bien. El gran milagro económico que están gritando en el mundo entero es una completa mentira. Eso es lo que dice la Julia Evelyn Martínez, y es que asegura que como economista que no sabe ni sumar, por cierto, ella puede decir categóricamente que eso es falso. Escuchemos. Ay, qué lástima. Bueno, pero lo que le quiero decir es que pudo haber votado por él el 100% de la población, que no fue así, ¿verdad? Que ya sabemos que no. Sin embargo, hay 7 artículos en la Constitución de la República que prohíben la reelección seguida, o sea, inmediata, ¿verdad?, de la persona. Así es que las cuestiones no solamente son de que porque aquí si la mayoría dice que, no sé, que la tierra es plana, pues no significa, no por eso significa que la tierra es plana, pues ya sabemos que es redonda. O porque la mayoría diga que una cosa está bien, eso es tener la razón. No, eso es una falacia. Es una falacia y es una manera bastante, no sé, como primitiva, ¿verdad?, de justificar lo que es injustificable.
sobre los temas de los, bueno, mire, en tema económico, si quisiera, usted me preguntó, con eso empezamos y yo me pasé a lo de Mason y luego a los diputados, pero voy a llegar a lo de los diputados. Quiero decirle que el gran milagro económico del que se anda presumiendo en el mundo entero de parte de este gobierno es una gran mentira. Yo como economista y analista de las cifras económicas y de las tendencias, le puedo decir con toda contundencia, y espero que esto sí se escuche bien, que la situación de la economía, de la macroeconomía y la situación de la economía de las familias o microeconomía en los últimos 5 años ha empeorado y continúa empeorando. Y le doy 2 ejemplos. El primer ejemplo es la pobreza. Así que una cosa tan simple como diría, bueno, pero en este país, ¿cómo va a haber, cómo ha aumentado la pobreza si el presidente y algunos de los que escriben, de los troles, ¿verdad? Y de los ministros dicen que la pobreza ha disminuido? Eso es falso. Fíjese que de acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva, que es quien maneja los datos oficiales sobre los temas económicos y sociales, según esto, la pobreza en el año 2019, cuando termina el gobierno del profesor Sánchez Serén, se había reducido al 26% de las familias a nivel nacional. ¿Por qué se había reducido? Con esto no es que esté defendiendo al gobierno del FMLN, no, simplemente había reducido porque el endeudamiento que también hicieron y fue destinado en una gran parte a programas sociales para atender a la población en extrema pobreza, sobre todo a las personas adultas mayores, a las mujeres madres solteras, al programa de Ciudad Mujer también, al emprendimiento femenino, etc. Entonces, eso hizo que la pobreza monetaria bajara al 26%. Era la tasa más baja que se había tenido quizás en 2 décadas, 26%. Transcurridos los 5 años del primer gobierno de Bukele, la pobreza aumentó de acuerdo a los datos, repito, del Banco Central de Reserva. No se enojen conmigo, enójense con la gente del Banco Central, porque da esos datos. La pobreza aumentó en 2023 al 30.4% de los hogares salvadoreños. Y solamente entre el año 2022 y 2023, el número de personas pobres aumentó en 55.097 personas. ¿Eso en qué se traduce? Esos porcentajes, pues se traduce en número de personas que están imposibilitadas de satisfacer sus necesidades vitales, están imposibilitados de tener una vida digna. Es decir, que tenemos actualmente 1.923.303 personas en situación de pobreza monetaria. Pero además de eso, el ministro Alaví dice que no se reporta ningún caso de viruela símica en El Salvador. El último se reportó el año 2023. Escuchemos. No se reportan casos, el último caso fue el 17 de marzo del año pasado, esto es muy importante, no hemos tenido casos en el país de viruela símica desde el 17 de marzo del año pasado en la declaratoria de emergencia, esto es muy importante, durante la declaratoria de emergencia del último año. La última identificación que se tuvo durante el boletín fue por los meses de agosto
que esto fue ya fuera de la primera declaración de emergencia, y desde ese momento pues básicamente no se ha reportado. Está dentro del boletín epidemiológico, en la primera de las pestañas del boletín epidemiológico ustedes podrán verificar ahí la cantidad de casos o el histórico para que pues, se pueda visibilizar. Todo este año no se ha reportado ningún caso confirmado de viruela símica o mpox. Así las cosas en la política salvadoreña. No olvides dejar tu like a este video, compartir, suscribirte y será hasta un próximo.